Dominicano y mis queridos seguidores, yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso, una vez más con ustedes en este canal Anatomía Educando para el Futuro. El día de hoy vamos a hablar sobre la rueda de prensa que ha emitido el Ministerio de Salud Pública el día de hoy, 7 de febrero del año 2020, para verificar si en verdad hay casos de coronavirus o no en la República Dominicana. Este es un tema que se ha batido mucho, ya que en China se han confirmado más de 500 muertos y miles de infectados. Una enfermera, recuerden que ha dicho de que había más de 9,000 casos de coronavirus en China. Entonces queremos saber, verificando la rueda de prensa que ha emitido el Ministerio de Salud Pública, si en verdad tiene casos de coronavirus en República Dominicana o esos casos no se quieren decir si están confirmados o no, para no emitir una alerta en el país de la República Dominicana. Yo quiero que ustedes emitan una opinión y me dejen en los comentarios si en verdad ustedes piensan que funciona el sistema de salud de la República Dominicana. Tenemos diferentes países de Latinoamérica que tienen sistema de salud mejor que la República Dominicana y hay casos de ellos confirmados, como por ejemplo en Estados Unidos, que actualmente hay 12 casos confirmados y en Canadá hay 5 casos confirmados. Es decir, que si en esos países que están súper desarrollados y avanzados en cuanto al sistema de salud tienen casos confirmados, en República Dominicana quiero saber, déjenme sus opiniones, si ustedes piensan que los casos que vinieron desde la República China hacia la República Dominicana en el mes de enero, esos casos que supuestamente 5 de ellos eran sintomáticos y están bajo vigilancia permanente y los otros están en vigilancia domiciliaria. Quiero saber sus opiniones y por favor confírmenme sobre estos casos. Vamos a ver la rueda de prensa que emite el Ministerio de Salud y lo que dice el Ministro de Salud Pública, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, sobre los casos de coronavirus. Si en verdad son casos sospechosos, casos confirmados o en verdad qué es lo que menciona este ministro. Así que ya ustedes saben, no olviden suscribirse a nuestro canal, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y estas informaciones sea de mucho agrado, compártanla con los familiares, colegas y amigos de toda la República Dominicana para que se enteren sobre esto que está pasando. Yo soy el Dr. Reynoso. Un placer estar con ustedes. Vamos a comenzar con la video reacción sobre este caso. Vamos a escuchar al ministro de Salud Pública sobre los 17 viajeros que han llegado a la República Dominicana desde China y saber si estos casos son sospechosos, si son sintomáticos respiratorios, confirmados o no. Vamos a ver lo que menciona este señor. En segundo lugar, que se han identificado 17 viajeros que ingresaron al territorio dominicano y que tienen antecedentes de haber estado en la República Popular China en los últimos 14 días, de los cuales 5 cumplían con los criterios de vigilancia y observación establecidos. Entonces tenemos 5 personas, los cuales son nacionales chinos, que están acá en la República Dominicana. Esos 5 tienen sintomatología de insuficiencia respiratoria. No quiere decir que tengan el coronavirus, sino síntomas respiratorios que son compatibles con la influenza. Vamos a ver qué más dice. Y han sido trasladados, como ustedes saben, al Hospital Ramón de Lara, donde han recibido las atenciones y seguimiento que demandan los protocolos. Los 12 viajeros restantes se encuentran sin síntomas de enfermedad respiratoria aguda, por lo que continúa su seguimiento a nivel domiciliario. De los 5 personas que se hallan en observación, 4 corresponden a una familia de origen chileno-chino y que 2 adultos y 2 niños. Entonces, de esos 5, que hay 4 que son de origen chileno-chino. 2 adultos y 2 niños que salieron de Shishi en la India el día 17 de enero de 2020 y llegaron a Punta Cana, en República Dominicana, el día 29 de enero. 2 de ellos, una mujer de... Es decir, que están acá desde el 29 de enero. Y si ustedes recuerdan, el virus
se ha expandido desde el principio de enero. Es decir, que si estaba el 29 de enero en China y que no venga de allá para acá a República Dominicana con ese virus, va a ser un poco dichoso esos individuos de que no tengan el contacto directo con personas infectadas con el coronavirus. 2 de ellos, una mujer de 37 años y su hijo de 5 años, reportaron síntomas caracterizados por tos seca que evolucionó a tos productiva, un catarro, dolor de garganta sin presentar fiebre. El padre de 37 años y la hija de 1 año no han presentado síntomas. Se define su ingreso para vigilancia, toma de muestra y observación, que ya ha concluido y ha salido negativa en estos exámenes. La otra persona, que corresponde a un viajero masculino de 35 años con residencia en República Dominicana, que tiene historia de haber estado en la República Popular China en los últimos 14 días, que ingresó al país el 5 de enero, fue evaluado por la Autoridad Sanitaria del Aeropuerto Internacional de las Américas y presentando tos y dificultad respiratoria e historia de neumonía reciente. Los resultados de las 5 muestras. Es decir, que el quinto caso, presenta neumonía reciente y estaba ya también en la República de China. Entonces, ya ustedes saben si ese caso presenta o no presenta la sintomatología compatible con neumonía que haya salido de ese país de China. Están actualmente en aislamiento. Esos casos se encuentran en el Hospital Ramón de Lara, ese es el hospital militar que se encuentra en San Isidro. También se ha emitido otro caso que la prensa le pregunta al ministro de Salud Pública sobre el caso que está en el Marcelino Vélez Santana. Y el ministro de Salud Pública dice que ningún hospital, ningún centro clínico u hospitalario tiene permitido de emitir un informe sobre los casos que se estén tratando con el coronavirus. Que el único organismo, oigan bien, el único organismo que puede emitir informaciones sobre los casos, que si sean ciertos o no, del coronavirus, es el Ministerio de Salud Pública. Es decir, que ellos son el único órgano rector que pueden dar esas informaciones. Quiero hacer esto, principalmente estas aclaraciones, porque recuerden, en China se habían emitido de que los casos eran simplemente cientos de casos, pero después las declaraciones que dio la enfermera nacional de China, que estaba trabajando directamente con casos en la ciudad de Wuhan, esta dio un video. Ese video se desató en las redes sociales, donde esta decía de que habían en verdad confirmados más de 9.000 casos confirmados que tenían coronavirus. El ministro de Salud Pública menciona que en República Dominicana no se mencionan casos confirmados de coronavirus, pero mientras tanto hay 5 casos que están en el Hospital Militar Dr. Ramón de Lara en observación permanente y están en aislamiento. También se acaba de mencionar de que hay un protocolo para el manejo de cada uno de esos pacientes. El Ministerio de Salud Pública ha emitido una resolución donde se prohíbe de que al país ingresen nacionales provenientes de China, es decir, personas, ya sean dominicanos, sean extranjeros, provenientes del país de China, que tienen totalmente prohibido penetrar acá a República Dominicana, ya sea por vía marítima o por aeropuertos. Eso está prohibido vía la resolución que emite el Ministerio de Salud Pública. También está prohibido en la resolución de que usted, como el personal médico, pueda estar en contacto sin tener una debida protección y manejo con el protocolo a esos pacientes sospechosos con el coronavirus. Eso está en la resolución que acaba de tirar el Ministerio de Salud Pública. Y que esos casos que sean sospechosos deben de ser llenados, subidos a una plataforma virtual que tiene el Ministerio de Salud Pública y ser reportado al Ministerio de Salud Pública sobre casos sospechosos e informarle directamente al área de epidemiología de esos casos. El único que tiene la potestad de informar, según la resolución, el único que tiene la potestad de informar es el Centro de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Este es el único órgano rector que puede confirmar a nivel nacional si en verdad existen o no casos
de coronavirus en la República Dominicana y también los casos sospechosos que se encuentren esporádicamente en este país. También menciona la encargada de la Organización Panamericana de la Salud, esta menciona de que los casos en Latinoamérica que son sospechosos existen actualmente en diferentes países 13 casos. Esos 13 casos están distribuidos de la siguiente manera. Menciono acá. Se encuentran en Bolivia, se encuentra un caso sospechoso. En Brasil existen 9 casos sospechosos. En Paraguay había un caso que el día de hoy se había descartado. En Costa Rica hay un caso sospechoso. Para un total de 13 casos sospechosos del coronavirus en Latinoamérica. Es decir, que si en esos países existen casos sospechosos, que nos hace exento a nosotros, República Dominicana, de no tener casos sospechosos también. Como por ejemplo Brasil, que es un país súper desarrollado, ya sea en su parte socioeconómica y en la parte de salud, tienen casos sospechosos muy altos. Como por ejemplo mencioné anteriormente, casos confirmados en Estados Unidos, 12 casos y 5 casos en Canadá. Quiero que me dejen su opinión y sus comentarios sobre todo esto que se ha mencionado y la rueda de prensa que ha emitido el Ministerio de Salud Pública. Así que ya saben, señores, no olviden suscribirse a nuestro canal, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y compartan nuestros videos con sus compañeros, colegas y amigos y toda la población dominicana. El doctor Juan Pablo Reynoso estuvo con ustedes. Enfrentar el coronavirus, sino que también ha tomado la decisión de mantener permanentemente informado al pueblo dominicano y a ustedes, los medios de comunicación, sobre los resultados de sus acciones y cuál es el estado de situación de nuestro país frente al coronavirus. Debo informarles que hace unos minutos concluyó un encuentro del Gobierno de la República Dominicana, encabezado por el ministro Gustavo Montalvo y el ministro de Relaciones Exteriores, con los señores embajadores acreditados en nuestro país, formando parte de ese esfuerzo de comunicación, de información sobre la actualidad de este combate que estamos librando frente al coronavirus. En la noche de hoy comparecen ante ustedes nuestro ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, que va a dirigirles la palabra en primer lugar, luego la representante de la OMS, es decir, la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, que ha venido acompañando al gobierno de la República Dominicana en este combate, y a seguidas, y finalmente, ante ustedes, el ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal. De modo, vamos a darle la palabra a nuestro ministro de Salud. Adelante, señor ministro. En el día de hoy, 13 de marzo, continuamos hasta esta hora. Estamos en espera de unos resultados del Laboratorio Nacional con 5 casos confirmados, todos con historia de viajes a Italia, España y Canadá. Estos pacientes se encuentran aislados, estables y recibiendo tratamiento en el Hospital Ramón de Lara. Por tanto, en este momento no tenemos casos comunitarios de coronavirus. El virus no está circulando en el país, así como no hay transmisión local. Tenemos 119 viajeros en seguimiento domiciliario y 18 hospitalizados. En total, se han tomado 70 muestras, resultando 5 positivos del COVID-16, las que se han informado ya a la opinión pública, 40 negativos y tenemos 25 pendientes de resultados de laboratorio. Queremos informar que a la mañana de este viernes sostuvimos una reunión quincenal de la Comisión de Manejo del Coronavirus, en la que conocimos el informe sobre el acondicionamiento de infraestructura de antiguos hospitales de salud e igualmente el número de camas disponible en este momento para aislamiento en la red pública es de 376, las cuales serán aumentadas a 600 a finales de este mes de marzo. En el caso del hospital de la Fuerza Aérea Dominicana, Hospital Ramón de Lara, será destinado completamente para sala de aislamiento con 70 camas y a partir de mañana 15 adicionales, con lo cual sumaríamos 85 camas en ese hospital. En este momento en dicho hospital se mantienen 13 pacientes aislados, los 5 positivos que ya conocemos y 8 en seguimiento.
También se están adquiriendo y reforzando los equipos para casos que puedan ser complicados. El personal médico que atiende a los pacientes recibe asistencia psicológica, tienen área de descanso disponible y turnos de apenas 6 horas para asegurar que se encuentre en condiciones óptimas para la atención de salud. En la red pública se han capacitado en el COVID-19 300 personas en manejo, protección y tratamiento de casos. Sobre las elecciones de este domingo, queremos garantizar a la población que es seguro acudir a ejercer su derecho al voto en las elecciones extraordinarias municipales pautadas para este domingo 15 de marzo, adoptando las medidas de prevención recomendadas, que son mantener al menos 1 metro de distancia de la persona que le antecede en la fila, al toser y estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo, flexionado o pañuelo. Deseche el pañuelo inmediatamente y limpie sus manos con gel a base de alcohol. Durante el proceso de votación, evite tocarse la nariz, los ojos y la boca hasta que higienice sus manos correctamente, preferiblemente con agua y jabón. Y evite el contacto cercano con personas que muestren signos gripales. Asimismo, para proteger la salud de la población durante este proceso electoral, hemos recomendado a la Junta Central Electoral que adopte las siguientes medidas. Agilizar la movilidad de los votantes para evitar aglomeraciones en los espacios públicos circundantes a los colegios electorales. Priorizar en el proceso de votación a las personas que los requieran según su condición física, como tradicionalmente se hace, pero en esta ocasión incluir a personas que presenten manifestaciones respiratorias. Facilitar que dentro de los recintos los electores se mantengan a 1 metro de distancia para reducir la exposición a secreciones respiratorias. Proveer a los funcionarios y delegados de los recintos electorales las condiciones para la higiene de manos, lavado o utilización de solución con base en alcohol al 65% mínimo. Como medida de prevención, sustituir a funcionarios o delegados que tengan fiebre o manifestaciones respiratorias. En otro orden, estamos fortaleciendo las medidas de monitoreo en la entrada de viajeros por puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. Sobre los estudiantes dominicanos en España, hay 800 becados por el MESI quienes empezarán a retornar al país a partir de mañana sábado. En cuanto a la difusión de informaciones falsas, queremos informar que se ha sometido a la justicia a un joven que publicó en sus redes un supuesto caso de coronavirus en Monte Plata. La persona pidió disculpas y se retractó públicamente. La sanción judicial establece que deberá hacerlo por 4 días consecutivos. De igual modo, la persona que reportó que hay 100 pacientes de COVID-19 en el Hospital Marcelino Vélez está siendo sometida a la justicia por difusión de información falsa. En este sentido también queremos aclarar que los números que hace días circulaban en las redes son los contactos de la Dirección General de Epidemiología, pero son de uso exclusivo para los servidores de salud para reportar al Ministerio los casos sospechosos o confirmados de la enfermedad. Hemos dejado instalado un centro de llamadas o call center con la línea *462 para ampliar las opciones de comunicación con la población y continuar ofreciendo respuesta eficaz a la ciudadanía sobre la enfermedad COVID-19. Pedimos evitar congestionar estas líneas de manera innecesaria. Finalmente, debido a que esta es una situación que evoluciona rápidamente, garantizamos que el Ministerio de Salud mantendrá la comunicación constante con la población de manera transparente y según se vayan produciendo las verificaciones del lugar. De esta manera, cualquier información nueva le será suministrada y publicada en el sitio web especial sobre la enfermedad por COVID-19 en la página de la Dirección Nacional de Epidemiología, DIGEPI.
Reiteramos a la población que consulte las fuentes oficiales de información y que no se haga eco de noticias falsas. Nuestras recomendaciones buscan proteger la salud de todos y de todas. Muchas gracias. Vamos a permitir que la doctora Morales, igualmente Antonio Peña Mirabal, ministro de Educación, hablen, entonces ahí hacemos la pregunta. Adelante. Doctora Morales. Gracias, buenas noches, señores y señores. Bueno, yo me voy a referir exactamente a la declaración de haber caracterizado la enfermedad de COVID-19 como una pandemia. Y esto es a que la decisión a que nuestro director general lleva a tomar que es una pandemia es por el incremento de países afectados, por el número de casos que se han confirmado y por el número de fallecidos que hay alrededor del mundo. Ya vemos múltiples regiones del mundo afectadas. El hecho de que se llame una pandemia no significa que esté vinculada a la gravedad de la enfermedad. La pandemia se declara por los datos anteriores, por el incremento de países afectados. Por tanto, los países deben de seguir trabajando en las acciones que han venido haciendo y que ha orientado la Organización Mundial de la Salud. El doctor Tedros fue enfático en que todos los países aún pueden cambiar el rumbo de la pandemia, pero este es un trabajo que implica la coordinación de todos los sectores de la sociedad y la colaboración de la población. Específicamente, la organización llama a los países a seguir estos lineamientos: prepararse y estar listo, detectar, proteger y tratar, reducir la transmisión, innovar y aprender. Tal como se estableció en días pasados, la directora de la OPS, la directora regional, la doctora Carissa Etienne, habló de los 3 escenarios que pueden estar viviendo los diferentes países del mundo y de la región, especialmente de las Américas. Países con casos esporádicos, 1 o más casos importados o contraídos localmente, otros con grupos de casos enlazados a una cadena de transmisión, y los casos que ya son denominados de transmisión comunitaria. Hasta el día de hoy, a esta fecha, República Dominicana sigue con el segundo escenario porque seguimos hablando de casos importados. Es decir, que en el país no hay, hasta el día de hoy, a este momento, no hay ninguna transmisión comunitaria. Sin embargo, es vital que todos los países se preparen para dar respuesta a cada uno de estos escenarios, usando todos sus recursos disponibles. Y mientras todas las acciones son importantes, los países deben de enfocarse en 5 áreas claves. 1. Asegurarse de la detección temprana de casos. 2. Salvar vidas. 3. Reducir la transmisión de la enfermedad. 4. Trabajar con todos los sectores para mantener los servicios básicos, comunicándose con el público durante todas las fases de la epidemia. Y en cada oportunidad de alocución pública vamos a reiterar la importancia de que todas las personas practiquen las medidas de higiene de manos respiratorias para reducir el riesgo de contraer enfermedades respiratorias, incluyendo, por supuesto, el COVID-19. Estas medidas son lavado de manos frecuente con agua y jabón o con gel de base de alcohol. Evitar el contacto cercano con aquellas personas que muestren síntomas gripales. Cuando tosa o estornude, siempre use una servilleta y deséchela. E inmediatamente o tosa y estornude con el codo flexionado. Es imprescindible que la población siga las recomendaciones de las autoridades de salud y consulte las fuentes oficiales para informarse. Finalmente, enfatizamos que este no es un momento para el pánico, sino para estar alerta, para seguir las recomendaciones de las autoridades de salud, para trabajar en equipo, porque este es un esfuerzo de todos los sectores, este es un esfuerzo de toda la sociedad.
como Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, reiteramos nuestro compromiso en acompañar al Ministerio de Salud y a todos los sectores, al gobierno dominicano, en hacerle frente a esta nueva enfermedad, teniendo como eje principal la protección de la salud dominicana. Gracias. Ministro Antonio Peña Mirabal, ministro de Educación. Peña Mirabal. Buenas noches. Antes de leer mi declaración, quiero decirle que en el Ministerio de Educación, desde que el Ministerio de Salud Pública dio la alerta de la existencia de este virus en nuestro país, inmediatamente junto al Ministerio de Salud Pública hemos estado difundiendo en nuestros centros educativos material que está llegando a la familia dominicana a través de nuestros estudiantes. Esta guía de orientaciones básicas para el hogar y la comunidad, elaborada por el Ministerio de Salud Pública, ha sido entregada a la mayoría de nuestros estudiantes para que sea llevada a los hogares. También hemos elaborado este volante que es sobre la detección de los síntomas, sobre qué hacer, y que también está llegando a todos nuestros docentes, estudiantes y a la familia dominicana. Desde el MINER se están adoptando todas las medidas preventivas que sean necesarias para responder oportunamente a la COVID-19. Por esto, se ha dispuesto realizar una jornada nacional preventiva de limpieza y desinfección profunda en todos los centros educativos del país, tanto en el sector público como en el privado, para lo cual se suspenderá la docencia los días lunes 16 y martes 17 del presente mes. Esto nos permitirá asegurar que el regreso a clases de los y las estudiantes el miércoles 18 se realice en condiciones plenamente higiénicas tras la celebración de las elecciones municipales el próximo domingo. Esta decisión se ha tomado en plena coordinación con la comisión designada para el seguimiento de la COVID-19. Ya hemos comunicado la decisión a los directores regionales, distritales y de centros para que de inmediato procedan a comprar detergentes, suministros desinfectantes y organizar la logística necesaria para tales fines. Hemos dado instrucciones además para que se realicen coordinaciones con los distintos cuerpos de bomberos y corporaciones de acueductos para garantizar agua suficiente durante la jornada de limpieza. Quiero agradecer por último a los representantes en el país del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, por las recomendaciones y disposición de brindar apoyo técnico para las medidas a tomar con relación a la COVID-19. Juntos seguiremos trabajando para asegurar que nuestros centros educativos sean espacios plenamente seguros e higiénicos donde nuestros alumnos y docentes puedan llevar a cabo sus labores. Y la idea del día de hoy es que conversemos sobre COVID-19. Y creo que usted estará de acuerdo, doctora, que lo prudente, lo primero para hacer es preguntarnos qué es COVID-19. Y COVID-19 es una enfermedad producida por el virus llamado inicialmente Nuevo Coronavirus 2019, que fue identificado apenas en enero de este año a partir de los brotes que ocurrieron en China a finales del año pasado. Sin embargo, este nombre no vino para quedarse y más recientemente fue renombrado como Coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo
SARS por sus siglas en inglés, CoV-2. Y la enfermedad que produce es precisamente el COVID-19. Coloqué su nombre en inglés porque eso ayuda a que les haga sentido las siglas incluidas en el nombre. El virus SARS-CoV-2, la enfermedad que produce COVID-19. Y este SARS-CoV-2 pertenece a una familia de virus que causan síntomas que van desde el catarro común hasta las infecciones serias de las que hemos escuchado hablar. Son virus grandes, con envoltura de cadena simple de ARN en sentido positivo, pero yo les recuerdo que en sentido positivo se refiere a que tiene una similitud importante con el ARN mensajero y que puede ser transcrito con facilidad. Y estos coronavirus han producido brotes de enfermedad severa en el pasado, incluyendo el síndrome respiratorio agudo severo o SARS-CoV, sin el 2, que surgió en el 2002 y que casi misteriosamente desapareció un año después. Esta enfermedad ya no está vigente. La que sí está vigente es el síndrome respiratorio de Oriente Medio o MERS-CoV, MERS por Middle East, que surgió en el 2012 y que seguimos viendo casos. Y fuera de que es interesante mostrar que el coronavirus del que hablamos hoy no es el primero que ha producido infección seria, es importante hablar de estos para referirnos a la mortalidad producida por el virus actual en contraste con otros coronavirus. El SARS infectó alrededor de 8,000 personas, o en otras palabras, 8,000 personas desarrollaron síntomas y su mortalidad fue de 10%. El MERS, que todavía ocurre, aunque en una cantidad menor, 2,400 y tantos casos, la mortalidad de 34.5%. Eso es una tercera parte. Eso es una persona falleciendo de cada 3. Una mortalidad absolutamente dramática y que contrasta con la mortalidad producida por el virus actual. 2 fotografías electrónicas solo para hacerles ver la similitud que existe entre los virus. Este virus de hoy en día se clasifica como un betacoronavirus, pero ya les voy a mostrar la clasificación completa como SARS y MERS. Y SARS y MERS se originaron en murciélagos. No podemos estar 100% seguros si los 3 se originaron en murciélagos, pero que tienen un origen animal, La similitud es mayor entre SARS-CoV-2 y SARS-CoV que con el virus MERS, incluso el receptor cambia. Pero poseen una secuencia genética de 70% estos 2 virus de SARS, o sea que son muy similares en algunos sentidos. En contraste con estas enfermedades severas, tenemos que hablar de que coronavirus son causa común de catarro. Y se ha estimado que de 10 a 30% de los catarros en adultos son producidos por coronavirus. Claro, coronavirus distintos de SARS, MERS y COVID. Pero un punto a reflexionar muy valioso es que las pruebas de laboratorio que detectan estos coronavirus comunes no son capaces de detectar SARS-CoV-2. Y son parte, las pruebas de detección para estos coronavirus, de esos paneles respiratorios de PCR o basados en reacción de polimerasa en cadena, que están presentes en hospitales privados e incluso en algunos nacionales.
Algunos de ustedes han de recordar que cuando empieza el escándalo, alguien dice, primer caso de coronavirus en Guatemala. ¿Sí? Porque llegó algún paciente con algunos moquitos y tos, le hicieron el panel respiratorio, coronavirus positivo, ya está. Son los coronavirus que producen catarros. La prueba para SARS-CoV-2 es una prueba específica de la que hablaré después. Insistiendo en aspectos de la familia, es una familia vasta de virus. Y de esa familia vasta, que también menciono algo luego, 7 son causantes de enfermedad en humanos, 4 catarritos y 3 enfermedad severa, SARS, MERS y COVID. Algunos, como decía previamente, típicamente infectan animales y han logrado evolucionar a infectar humanos. Y cuando se ha hecho el análisis epidemiológico del origen de SARS-CoV-2, parece remontarse a un mercado grande en China donde se venden o se vendían, porque está cerrado, animales vivos, animales muertos, mariscos, etc. Lo importante es que evolucionó y ahora es capaz de transmitirse entre nosotros. Para hacerles una idea de la vastedad de la familia y de la taxonomía del virus, estamos hablando de 39 especies en 27 subgéneros, 5 géneros y subfamilias. Y ustedes, académicos, porque este grupo es de los más académicos que ha pasado por esta Facultad de Medicina y los conozco bien, para ustedes académicos aquí está la clasificación completa y ya ustedes van a revisar la presentación o podrán revisar el video para ver la nomenclatura desde reino Riboviria hasta las especies de coronavirus relacionados con el síndrome severo respiratorio agudo y luego ya viene la nomenclatura individual, como decir SARS-CoV-2. Hemos dicho en esta clase y en otras tantas que en la vida todo es llave y cerradura. La llave de este virus es una glicoproteína en la superficie que se unirá al receptor en la célula que será la cerradura. Y es apasionante. Y esto yo no lo sabía hasta el día de ayer que el doctor Tercero con aquella academia me lo explicó. Claro, fui a leer, como correspondía, que el receptor para SARS-CoV-2 es la enzima convertidora de angiotensina 2 con la que cardiólogos, internistas están familiarizados y que no es el motivo de esta clase. Cuando llegue a epidemiología y a pronóstico, ustedes van a ver que la enfermedad se ha comportado muy distinto en diferentes grupos de edad, en hombres, en mujeres, que es lo lógico que yo académico buscara si esta enzima se expresa en forma diferente en diferentes grupos que me expliquen la epidemiología distinta. Sin embargo, a la fecha de lo poco publicado, estamos hablando de una enfermedad de 2 meses de edad, ¿sí? No se ha encontrado diferente expresión de la enzima por raza, comparando caucásicos y asiáticos, por edad, considerando un punto de corte menores y mayores de 60 años, o por género, hombres y mujeres. Pero muy importantemente, y voy a insistir en esto, hay una expresión significativamente más alta en fumadores. E insistiré en el riesgo relacionado con el tabaquismo. Para cerrar esta primera sección, esta es la imagen del mercado que nos tiene ahora de rodillas en el planeta, en mucho injustificadamente, diría yo, y en una forma casi demencial, pero este es el mercado que nos puso de rodillas
donde se cree que se originó el virus y que actualmente está cerrado. Un par de elementos de clínica nada más, porque la clínica no es muy complicada. Y siempre que hablamos de clínica, y ustedes son expertos en periodos de incubación de enfermedades infecciosas, ese es el primer elemento a discutir, y el periodo de incubación promedio es de 5 días, de 4 a 7 en promedio. Y para hablar de los síntomas, lo que hice es copiar, porque me parece interesante y de muy buen diseño, este afiche del Centro de Control de Enfermedades en Atlanta, en los Estados Unidos, que nos recuerda 3 elementos básicos: fiebre, tos y, diríamos, cierto grado de dificultad respiratoria o cortedad en la respiración. Es muy lógico pensar que esa tríada no tiene que estar presente en todos. Si a mí me da una enfermedad muy leve, no tengo por qué tener dificultad respiratoria. Tal vez tendré algo de fiebre, tal vez tendré algo de tos, pero no necesariamente un compromiso mayor. Para hablar de epidemiología, les quiero mostrar una publicación muy reciente de hace 2 días, y ya está desactualizada a la velocidad que el virus se está moviendo en el planeta. Pero hace 2 días hablábamos que en China había 80,000 casos confirmados con 3,000 muertes, 45,000, 44,500 curados. 3.6% es la letalidad reportada en China a la fecha. En el resto del planeta, cerca de 10,000 casos en 66 sitios, 528 curados, 133 fallecidos. Y lo que ustedes leen en las noticias hoy en día es cómo en Italia los casos se duplicaron y nuevamente ciudades enteras clausuradas, colegios cerrados, transporte cancelado. Una situación que con suerte les dejaron abiertas farmacias y algunos supermercados. Pero la situación es pavorosa. Nos llega mucha publicidad sobre los fallecimientos en Estados Unidos, y a propósito de fallecimientos, tenemos que saber que la letalidad ha variado en los diferentes países. Ya mencioné China, pero mientras China 3.6 o Irán 5.5% en Corea del Sur. Tiene que haber diferencia no solo en los sistemas de salud, sino probablemente en el comportamiento de la enfermedad. Italia 2%, y hoy en día diríamos que globalmente la letalidad es de 1.5%. Ningún muerto es despreciable, pero debiéramos compararlo también con el 30 y tantos % del MERS y el 10% de SARS. Dentro de esta familia de coronavirus no tiene la agresividad de sus 2 parientes cercanos de enfermedad severa. Su número básico de reproducción 3 a 4, pero estoy seguro que usted conoce que es el número de sujetos susceptibles que se infectan luego de exposición a un caso. Y eso es de 3 a 4. No despreciable de nuevo, pero recordemos sarampión, que sigue matando muchas más personas en el planeta que cualquiera de estas enfermedades. El número de reproducción de sarampión, de tosferina, es de 12 a 18. Para la lista de enfermedades inmunoprevenibles, este número de reproducción básico es más bajito que cualquiera de las enfermedades inmunoprevenibles para las que no vacunamos, incluyendo sarampión, que también en forma demencial está matando personas alrededor del mundo en una forma masiva. Para hablar de pronóstico, ustedes saben que yo soy simplista, o por lo menos trato de simplificar la información. Y la forma más dramática de simplificarla es que hay
3 grupos blancos principales que tienen riesgo elevado de mortalidad. Esos somos los hombres, los adultos mayores y los fumadores. Y lo de hombres es particularmente interesante, ¿no? Es un poquito más de mortalidad lo que se reportó en China. La mortalidad en hombres fue el doble de la mortalidad de mujeres, en mujeres. Y esto no pareciera obedecer solo al hecho de que ustedes mujeres son el sexo fuerte por excelencia, incluyendo desde el punto de vista inmune. Pareciera obedecer a otros factores. Y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es de interés que en China la mitad de los hombres fuma, las mujeres 2%. ¿Es esto un marcador de género o es esto un marcador de tabaquismo? Y eso hay que ponerlo en la perspectiva de lo que antes les mostré. La expresión del receptor del virus es mucho o significativamente mayor en fumadores. Y también hace pocos días fue publicado en JAMA, esto estoy hablando febrero 24, un análisis sobre 72,000 casos por el Centro de Control de Enfermedades de China. Y les voy a mostrar 3 tablas y todas ellas tienen información valiosa. La primera es la distribución por edad y lo que claro llama la atención es que el 87% de los casos ocurrió entre 30 y 79 años. Es una enfermedad de adultos. No estoy hablando ahora de riesgo de mortalidad, simplemente de frecuencia de la enfermedad. Contrasten eso con los grupos pediátricos. 1% de los casos menores de 10 años, 1% de los casos entre 10 y 19 años. No me pidan que lo explique porque todavía no es fácil de entender, pero esto no es una enfermedad pediátrica. Los niños ni se mueren ni parecieran infectarse como se infectan los adultos. Puede ser que sí se infecten, claro, y que sean infecciones asintomáticas o tan leves que no las reconozcamos. Eso es muy obvio, pero no es una enfermedad pediátrica. Es un fenómeno de muchísimo interés. La segunda tabla que les quiero mostrar es el espectro de la enfermedad. Y lo que ustedes han leído en los periódicos, porque espero que estén leyendo los periódicos, 81%, digamos 4 de cada 5 casos, lo que produce es una enfermedad leve. Y a ustedes que la tía les pregunta, porque a uno lo ven estudiar medicina y la tía lo visualiza a uno como un médico con 30 años de experiencia, todos hemos pasado por ahí, a la tía hay que decirle tía, ¿sí? 80% le da una enfermedad leve, calma. Es uno de los mensajes que hay que dar de calma, ¿sí? La enfermedad, claro, puede ser severa y definimos severa a aquellos pacientes taquipneicos que están saturando mal, que desarrollan infiltrados pulmonares, o sea, desarrollan una neumonía. Y hablamos de casos críticos, cuando el paciente no solo hizo una neumonía, sino que hace fallo respiratorio, hace choque séptico, disfunción multiorgánica con un mal pronóstico. La tercera tabla para mostrarles es la mortalidad. Para insistir de nuevo que los pacientes mayores son los que tienen una mortalidad mayor. 15% a los 80 años, muy distinto del 1.5% global que les mostraba. 79 años, un 8%. En este reporte, porque las cifras las van a ver oscilar, en China reportan que la mortalidad de los casos confirmados fue un 2.3% dentro del rango que les había mostrado.
Los casos críticos explican solo el 5% de la enfermedad. Claro, si yo hago un caso crítico, mi mortalidad es cara o cruz, 50% fallecen. O sea, esas son malas noticias. Pero hay que verlo dentro del contexto de todos los pacientes infectados. Prácticamente no hay mortalidad abajo de los 35 años. Toda regla tiene su excepción, pero si lo vemos globalmente, ese es el escenario. Diagnóstico es una sola diapositiva la que les quiero mostrar y existe ahora una prueba desarrollada específica basada en una reacción en cadena de polimerasa con transcriptasa inversa. Es una PCR, en otras palabras, una reacción de polimerasa en cadena. El mensaje de nuevo es: las pruebas que detectan coronavirus en general basadas en PCR no les van a detectar el SARS-CoV-2. Fuera de eso, en algunos sitios, pero los australianos fueron los primeros, el virus ha sido cultivado. Eventualmente podríamos considerar que podría moverse hacia una prueba diagnóstica, pero hoy en día es una reacción de polimerasa en cadena. Tratamiento no hay. Pudiera ser que en una semana, 2 semanas o en un mes dijéramos algo distinto. En China han venido propugnando que un antimalárico, la cloroquina, pareciera ayudar a algunos pacientes con neumonía. Y ayer leía de estudios de antivirales en los Estados Unidos, nada concluyentes. Pero es claro que el mundo se está moviendo muy rápidamente a ensayar tratamientos, así como al desarrollo de vacunas. Y tal vez yo pensaría que lo más importante de esta presentación es insistir en prevención. Y para hablar de prevención, quiero iniciar con unas palabras de un profesor de epidemiología de Harvard, que dice: más que enfocarse tanto en cuarentenas y aislar poblaciones, o enfocarse en prevenir la diseminación de un virus que se va a diseminar, se va a esparcir, los esfuerzos tal vez debieran centrarse en prepararse lo mejor posible para enfrentar el virus. ¿Y cómo prepararnos? Porque les quiero insistir en todas esas cosas saludables, aburridas. A los que nos estamos haciendo viejos cada vez nos parecen menos aburridas, a ustedes les parecen exasperantes. Y la número 1 es: no fume. Y el que fuma, pare de fumar, aunque le cueste, aunque le den temblores, aunque le dé una abstinencia espantosa y tenga que correr 30 kilómetros una mañana. Pero hoy en día es no fumar. Y parte de la idea es que el fumador, fuera de tener una situación de riesgo para este virus por las razones que yo mencioné, está en riesgo de otras infecciones respiratorias, entre ellas neumococo. Cuando ustedes revisan la lista de población de alto riesgo, adultos de alto riesgo según el CDC para adquirir neumococo, fumadores son parte de la lista y que debieran estar vacunados. No esperar ser viejitos ni ser niños que fueron niños, sino que un adulto fumador tendría que tener vacuna para neumococo, que hoy en día no está disponible en el mercado privado en Guatemala, por ejemplo. He recibido llamadas de vacuna de neumococo. Es que fumo. Deje de fumar, deje de ser población de riesgo. Y si hablamos de vacunas, también la vacuna de influenza es importante. Primero porque influenza sigue matando gente y de pronto mucho más que coronavirus. Pero fuera de eso es importante que no se haga la confusión de cuadros clínicos. Brotes de influenza van a causar un caos en que
el personal médico va a tener dificultades para diferenciar los dos cuadros. Haga ejercicio y coma bien, qué aburrido. Sí, pero es básico. La fotografía lo que muestra es la típica dieta mediterránea. Sigue siendo catalogada como la mejor dieta para prevenir enfermedad cardiovascular. La UNESCO la considera patrimonio de la humanidad. Y como no les puedo preguntar qué incluye, pues incluye nueces, verduras, frutas, aceite de oliva es el aceite, ¿sí? Aunque los chefs dicen que para freír por tiempo largo el aceite de oliva no es el mejor, pero aceite de oliva. Las bebidas son dos, agua y a mayor gloria de Dios, vino, ¿sí? Prácticamente no tiene azúcar. Y no tiene azúcar porque los postres son fruta. La azúcar, pero yo no me puedo seguir extendiendo, no es un nutriente porque usted no tiene requerimientos de azúcar. O sea, no califica como un nutriente y es el nuevo tabaco. Me encanta el tema, eso se nota, pero el punto es que un estilo de vida saludable es básico para prepararse para este virus y no conozco ninguna enfermedad en que dejar de fumar pueda hacer tanto impacto en el curso clínico como para esta enfermedad. Si no quieren dejar de fumar por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer de pulmón, cánceres de otro tipo, inmunosupresión, dejen de fumar por coronavirus 2. Llegando a cosas más terrenales, hablemos de las otras medidas que ustedes han leído en los periódicos. Nada sustituye al lavado con agua y jabón, por lo menos por unos 20 segundos. Más infecciones se transmiten por manos sucias que por contacto con las microgotitas de saliva. Y luego, la disponibilidad de geles con alcohol. Pero todos los días mira uno geles que son perfumitos. Tienen que leer en la etiqueta que el contenido de alcohol sea mayor del 60%. Si no es un mal gel o no es un gel desinfectante. Y también debemos recordar que los geles no son sustitutos del agua y jabón. Nos sirven en muchas circunstancias durante el día cuando no podemos lavarnos las manos. Dejemos de tocarnos ojos, nariz y boca con nuestras manos sucias. Eso es esencial. Evitar enfermos es básico y el enfermo que permanezca en casa. Cubra su tos, que yo los he escuchado hablar de cubra su tos, que fue una estrategia desarrollada para influenza. En lo que consiste es que yo no me tapo con la mano la boca cuando estornudo y toso. El CDC dice que si yo tengo un pañuelo facial, un Kleenex le decimos más habitualmente, puedo taparme y descartar, pero eso no es práctico. Y casi nunca a la velocidad que se me genera el estornudo yo voy a correr y a encontrar cómo taparme. Simplemente no usar manos, usar la manga cuando toso y estornudo. No importa si su abuelita es como mi abuelita, que me hubiera dado un coscorrón terrible por maleducado de estarme tapando con mi ropa los estornudos y la tos. Es la política para no contaminar mi mano. Limpieza de objetos potencialmente contaminados, sobre todo en aquellos medios donde son compartidos por varias personas. Y finalmente, es una recomendación muy relativa, si tiene más de 65 años, que vieron ustedes que es el grupo de principal riesgo, evite viajes. ¿Sí? La edad es un punto de corte arbitrario, yo casi estoy ahí, pero les aseguro que mi salud es de un cuarentón, de un cincuentón, lo que sea. ¿Sí? Mientras hay alguien que tiene 50 años con una enfermedad metabólica terrible, diabetes, se le están necrosando los dedos del pie, la edad siempre va a ser un marcador relativo. Por supuesto no es promoción, pero para recordarles
que hay geles específicos con un contenido de alcohol alto. Y hoy hablaba con mi hija que vive en Estados Unidos, casi no se encuentra ya en los supermercados de Estados Unidos, esta marca que es de las mejor posicionadas. Lysol o Lysol, recordarles, y lo revisé ayer, que el contenido de alcohol es alto, sí puede funcionar, y tienen toallas para limpiar superficies y demás, cosas que uno podría considerar. Ahora, somos médicos, ¿sí? Y otras medidas están relacionadas con la atención de pacientes. Paciente sospechoso, cuando pase por esa puerta, le digo, póngase esta mascarilla. Antes de hacerle preguntas de su historia clínica, antes de cualquier otra cosa, antes de examinarlo, póngase la mascarilla. Y en general para el paciente se consideran más las mascarillas quirúrgicas comunes y corrientes que cuestan centavos y que ahora las venderán en 300 quetzales en la esquina, pero son las mascarillas comunes. Ahora, yo sí me voy a poner una mascarilla de las que son más aislantes. Ustedes han leído de las N95 y hay otras variedades. Pero el paciente podría atenderse teniendo una mascarilla quirúrgica. Todavía no entendemos ciertos elementos del virus, pero ustedes conocen que hay virus de transmisión respiratoria que son capaces de entrar por las mucosas oculares. De tal manera que otra protección son, no sé cómo decirlo, pero esas gafas protectoras que nos pueden servir hasta para procedimientos quirúrgicos. No lo voy a atender en una emergencia con 10 pacientes de este lado y 10 de aquel otro. Si yo tengo un paciente sospechoso, tengo que poder darme el lujo de atenderlo en un cuarto privado con la puerta cerrada. Muy bien. Y con esto yo termino, ¿sí? Yo espero que esta presentación sea útil para ustedes y quienes puedan ver el video. Y agradezco muchísimo nuevamente a la doctora Rebeca Cueto. Ella es un motor incansable de nuevos conceptos, nuevas ideas. La feria del microbio, que siempre es un éxito y de lo más divertido, es trabajo de ella. Así que gracias a ella yo estoy aquí con ustedes hoy. Les agradezco y que tengan un muy buen día.